Hola, buen día. Una disculpa, de veras, han pasado los meses y no había podido entrar, pero tuve una razón muy poderosa. El primer mes me enfermé, em, pues fui a Monterrey y ándale, un fin de semana me pegaron una gripa muy fea. Cuando regresé, estuve como unas 3 semanas, más o menos, con gripa, con esto, con lo otro. Yo no tomo medicina, entonces, hasta que se me sale con puro té. Yo tomo té de ajo, jengibre, cebolla, hasta que se me quita la moquera y baños de pies calientes en la noche. Entonces, eso es buenísimo, pero igual se tarda en que te sale la gripa. Entonces, sí tardé y no quise volver a entrar. Y luego se atravesó la Semana Santa, las 2 semanas de vacaciones, entonces ya se fue casi otro mes, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Les voy a leer en lo que nos quedamos, para ya la próxima ya les leo, pues, otro tema. Dice: "Mas os digo, bien cuidado tiene el pastor de descender a la hondanada, para sacar a la oveja que cayó por enésima vez. Va y la saca de aquella hondanada, la lleva consigo y la pone fuera de peligro. Y estas cosas han venido sucediendo en parte de mi pueblo, que lo ha ignorado todo por pereza, por conveniencia o por ignorancia, sí, lo han ignorado todo porque no han creído en el Maestro, cuyo mensaje comencé a entregarlo en el año de 1866, y solamente creyeron los que fueron testigos de los portentos que se realizaron en ese tiempo, en que comenzó mi enseñanza, tal cual os lo dije en mi mensaje anterior. Esto de 1866 fue aquí en México ya. Y en ese entonces mi palabra se dejaba escuchar ante aquellas muchedumbres hambrientas de un conocimiento, hambrientas de un consuelo, de una caricia que llegara hasta ellos a través de mi mensaje por irradiación. Eso sucedía en los poblados chicos, en las comarcas, en las chozas más miserables, en los campos y en las cañadas. Mi mensaje se fue extendiendo, dejándose escuchar desde que comenzaron a entregarse los preliminares a través de aquel medium o portavoz de Elías. Pero también os he explicado que en los primeros 3 años ya habían comenzado a entregar nombramientos. Ya existían los casamientos espirituales y los bautismos de luz, y existía una corte de ruiseñores, de jilguerillos, de pilares, de guardianes, de sacerdotes y sacerdotisas y de cuantas cosas más. Existían también en los hogares el nombramiento del jefe de aquel hogar y el nombramiento para la primogénita, a la que le entregarían el de doncella casta o casta doncella, para que comenzara a prepararse cual portavoz de mi mensaje. ¿Y por qué continuó esa cauda de absurdos durante tanto tiempo? Porque todo esto estaba reforzado por la mentalidad sucia, saturada de lastres religiosos, como por la imposición del bautismo para lavar el pecado original que venía arrastrando consigo aquel sacerdote que en el segundo tiempo se levantara en el templo de Jerusalén, formando parte del sumo consejo de sacerdotes en el gran Sanedrín. Sí, él, Caifás, el gran Caifás, aquel sacerdote ambicioso, retrógrada, que no titubeó en imponer sacrificios con terneros gordos, con bueyes muy bien cebados, ofrendas de palomas, mirras e inciensos. Mas lo cierto es que el templo de la Gran Jerusalén se distinguía por el hedor a carnicería, a casa de matanza. Las moscas formaban enormes nubes sobre el piso saturado de vísceras ensangrentadas, dispersas por todas partes. Y en las afueras de aquel majestuoso templo, las aves de rapiña hacían convite, porque las vísceras lo más de las veces eran arrojadas en los alrededores del templo, de donde las recogían los leprosos que bajaban por las noches para llevarse aquellas que servían de alimento para 2 o 3 días después. Y
Estos peleaban y se enfrentaban con las aves de rapiña, que formaban una enorme muchedumbre que volaba y sobrevolaba hasta que los leprosos se retiraban, si bien era, y si no, a pelear por aquellas vísceras sucias de cuanta inmundicia había sobre el piso. Y la casa sacerdotal feliz, porque habían aumentado los presentes al gran Jehová. Y así sucesivamente. Caifás allí fue nutriendo su intelecto, y allí se llenó los bolsillos de oro, y allí se alimentó de cuanta ponzoña había por todas partes. Caifás tenía que escuchar a los grandes sacerdotes, ora tenía que ir a escuchar las quejas de los escribas, que escuchar las quejas de los oidores, porque doquiera toda una red de espías se diseminaban por la gran Jerusalén, atisbando a todo prójimo para ver si cumplían o no con aquello que les habían impuesto al pueblo como leyes mosaicas desde mucho tiempo atrás. Caifás fue uno de los principales instigadores para que la voz de aquel preclaro mensajero se apagara, y fue el gran instigador para llevar a cabo toda esa maraña que a través de los siglos seguiría vigente, porque todo cuanto apareció por escrito fue por mano y obra de ellos mismos, mas no por mano de mis discípulos. Pero como todo tiene un tiempo para ser y otro para dejar de ser, Caifás desaparece de la faz de la tierra una vez que aquel maestro ha entregado su lección sobre la cruz y ha venido a cumplir su promesa entre los descendientes de la tribu de José que habitaban en las tierras del antiguo Perú, aquí en América, como ya os he revelado en lección anterior. Prosigo. En cuanto a mis discípulos, estos se mantenían reunidos orando, con excepción de mis 4 evangelistas, que ya habían partido por lo que requería su labor, que fue titánica, fue gigantesca, y cuanto se habla de ella en los textos bíblicos está falseado, con excepción de unas cuantas, de una que otra cita contenida en el Apocalipsis, sin que con ello quiera deciros que su contenido en sí es veraz, pues todo sufrió alteración y mutilaciones, y buen cuidado tuvieron de velar las frases que eran esclarecidas en lo que el evangelista relatara, y necesitarías de una iluminación suprema para penetrar al espíritu del concepto, para comprender y leer entre líneas lo que mi amado Juan quiso decir. Mas no lo dijo, no quedó dicho, porque para él no estaba oculto aquello que sobrevendría después de haber sido adulterados sus escritos, ya que la casta sacerdotal volvería a organizarse y huirían a raíz del sacrificio de Felipe el Pescador, que fuera crucificado frente al templo de Jerusalén, que formando grupos buscaban la soledad de las montañas, para orar, meditar y estudiar lejos de las miradas indiscretas. Ya os he hablado de los esenios, de los terapeutas, de los grupos de los profetas blancos y de otros más que realmente eran estudiosos y se desenvolvían en el anonimato. Muchos de estos, os he dicho, se disfrazaban para salir a las ciudades donde movíanse los soldados romanos, porque el afán de Roma siempre ha sido dominar al mundo desde el tiempo de los Césares. Fue su ambición dominar las artes, las ciencias, dominarlo todo y mediante la fuerza bruta dominar a los pueblos y oprimirlos más. Y aquellos estudiosos de lo oculto, como ellos lo decían, porque pretendían encontrar mediante el estudio cómo entender la existencia del hombre en una sociedad tan profana, tan perdida y tan degenerada como se encontraba ya en esa edad. Y estos hombres humildes vistiendo túnicas raídas cubrían su cabeza con una capucha de cuero de cabra y estudiaban en grandes libracos, lo que sus mayores habían recibido por destellos de revelación, la luz de un conocimiento, y buen cuidado habían tenido de ir grabando aquellos exiguos conocimientos en grandes libracos de pergamino, en los que escribían utilizando un punzón calentado al rojo, y para iluminarse en la oscuridad de las cavernas hacían mechas de grasa animal que llevaban consigo cuando se reunían para estudiar.
Prosigo. Entre estos elementos habían aquellos que estudiaban medicina, con la finalidad de dar alivio a los males. Pretendían dar consuelo, esperanza al que sufría, y si ellos poseían pequeños destellos de un conocimiento que estaba al servicio de una noble causa, ahí comenzaba su labor. Y así, día tras día, aquellos seres que se agrupaban surgían más por todas partes. Mas lo cierto es que todas estas actividades ya habían conocimiento entre la casta sacerdotal. Y así como los alquimistas en su tiempo fueron infiltrándose en las escuelas secretas, en los templos exoteristas, etcétera, etcétera, la casta sacerdotal comenzó a introducirse entre esos grupos de estudiosos para husmear, porque ellos también tenían gran interés por conocer el misterio de la vida, según lo declaraban. En esas circunstancias, la casta sacerdotal ya tenía su lugar de reunión bien en los caminos solitarios o bien en profundos subterráneos, pues así seguirían espiando las actividades de aquellos grupos que acudían a las montañas para estudiar. Entre las primeras agrupaciones que he citado, estos sí eran sumamente celosos de sus conocimientos obtenidos a base de esfuerzo y disciplinas durante mucho tiempo, y estos salían a las grandes ciudades sin permanecer encerrados de por siempre. Y cuando ya aquel rabí se encontraba ante las muchedumbres cumpliendo con su ministerio público, ellos se hacían presentes para escuchar su palabra. Estos estudiosos acudieron para escuchar al rabí porque lo reconocieron, porque ellos sabían por espíritu de revelación, como he dicho en otros aspectos, sabían que un mensajero, un Mesías, descendería a la tierra y sería el Rey de Reyes y sería su mensaje inmensamente grande e intensamente luminoso, que habría luz en la tierra no obstante que la noche prevaleciera. Y todas estas cosas que decían aquellos estudiosos atemorizaban a los supersticiosos sacerdotes que habían huido del gran Sanedrín, llevándose consigo los escritos de Moisés que se conservaban en pergaminos. Y conociendo la existencia de dichos grupos, allá fueron los lobos a introducirse entre aquellas ovejas que vivían semiocultas y solamente por las noches salían disfrazados de leprosos, llevando un cuero atado a una de sus rodillas, un cuero seco que al caminar ellos hacía ruido al igual que un cascabel para anunciar su paso a las muchedumbres que les daban paso libre por temor al contagio de la lepra. Y así fue la obra de aquellos humildes y estudiosos personajes, cuyo despertar fue una realidad que hicieron posible en base a su esfuerzo y disciplinas. Y tiempo después era natural que fueran a infiltrarse entre ellos la casta sacerdotal. ¿Y cuál fue el resultado de ese consorcio, diré? Aquellas ovejas que permanecían ocultas realmente eran estudiosos, conocían la trilogía en los seres humanos. Conocían y comprendían la existencia de un solo creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y sabían que parte de aquel gigantesco pueblo allí se encontraba por su propia voluntad. Y sabían que era menester la presencia del Mesías para que marcara el camino a través de su mensaje para aquellos disolutos, y no voy a denominarlos de otra forma. Los llamo así para que vosotros entendáis cuál era el nivel de la casta sacerdotal que pretendía conducir a los pueblos al reino del gran Yahvé o Jehová. Prosigo. Os he dicho que aquel mensajero nada en absoluto vino a aprender de aquellos sacerdotes que grandemente se sorprendieron cuando se dieron cuenta que aquel niño, levantando su voz, corregía a los grandes maestros que se encontraban en el templo de Jerusalén. Y aquel pequeño niño, que aún no cumplía el primer septenato de vida, ¿por qué le dijo a Nicodemo: en verdad que el que no renaciere de nuevo no podrá gozar del reino de los cielos? Pero veamos, ¿acaso no se refería al cielo pregonado por la casa sacerdotal de aquel tiempo?
¿O se refería al cielo del que siglos más tarde prometen los católicos romanos? No, aquel pequeño niño, al decir el que no renaciere de nuevo, no podrá gozar del reino de los cielos. En estas palabras no existe la incógnita para el que razona y sabe utilizar la mente, porque aquel niño se refería a los cielos de la felicidad interna, del que gozan las almas que han comenzado a liberarse de sus lastres, de sus vicios, de sus ambiciones, etcétera, etcétera. Lo que viene a ser motivo de gozo para el alma, porque al fin comprendió y entendió que la felicidad y el gozo no lo encontrará sobre la tierra, sino a través de su vida y obras, acorde a los dictados del Evangelio, logrando esto a través de las reencarnaciones. Por ello, aquel niño expresó: el que no renaciere de nuevo no podrá gozar del reino de los cielos. ¿Y qué contesta Nicodemo? Oh pequeño, ¿tengo entonces que volver al vientre de mi madre para nacer nuevamente? Y aquel diálogo se prolongaba, llevado a cabo bajo el templo de Jerusalén, cuando aquel niño que era el Mesías prometido, contaba 7 años de edad, 7 años de estar en manifestación sobre la tierra, sin que esto sea cierto, sin que sea cierto que éste se había perdido y fue encontrado en el templo, como lo dicen. ¿Y cómo podía perderse o extraviarse aquel excelso ser, si era un mensajero que sabía de dónde procedía, sabía a qué había descendido sobre la tierra, sabía lo que le esperaba, sabía cuál era la finalidad de su descenso y sabía de la falacia humana? Él sabía que venía como enviado, como Mesías, y era el único que podía llevar a cabo el cumplimiento de aquella encomienda de hacer volver al redil aquel inmenso pueblo que en la noche de los tiempos había tomado un sendero opuesto al que se le había marcado conforme a las leyes universales. Y aquel pueblo había que marcarle el sendero nuevamente, y para ello aquel Mesías había descendido a la tierra. De ahí el por qué aquel excelso mensajero jamás pudo haberse extraviado o perdido, como dice la Biblia, en sus páginas plagadas de mitos y consejas. Aquel excelso mensajero, como Mesías y como Salvador, venía a marcar un camino a seguir. Mas ello no quiere decir que con su venida la humanidad ya se haya salvado de seguir equivocando. No, porque nadie salva a nadie. Te salvas tú mismo, de seguir equivocando. Cuando con mano firme enmiendes tu actuar y por tus obras te vas alineando dentro del camino mío, que es de servicialidad y de amor al prójimo. Bueno, hasta ahí está este tema, que bueno, es cierto, es el ministerio oculto, porque en realidad todo lo ocultaron los que escribieron la Biblia, todo ocultaron. Y dice el maestro en todos los mensajes que yo he leído, que la Biblia será destruida página por página, porque no tiene nada que haya escrito o que haya el maestro dictado. Bueno, la próxima video les voy a leer lo que pasó en las bodas de Caná, que está súper interesante y bueno, dar risa por lo que lo pusieron en la historia que dice la Biblia.
cómo lo pusieron, cómo mintieron, cómo, o sea, no se les podía creer, pero bueno, ahora que yo conozco esto, pues yo por eso no lo creo y por eso ya me río y por eso ahora puedo leérselos y puedo decírselos. Pero cuando lo escuchen ustedes se van a quedar de a seis. Es algo muy importante saberlo porque solo así vamos a poder conocer realmente la vida de Jesús. Y luego, después les voy a leer lo que pasó, que viene después de esto. En su tiempo, lo que hizo Jesús, ¿verdad? Lo que hizo Jesús de entre los 12 y los 30 años. Que bueno, que creo que ese es el tema que sigue. Sí, es el tema que sigue. Bueno, entonces primero la historia de los 12 a los 30 de Jesús y luego las bodas de Caná. ¿Ok? Y bueno, espero poderles hacerlo más así, más seguido, perdón, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Les digo, lo de la Semana Santa, ahí sí no puedo hacer nada. Cuando hay un tiempo de vacaciones, cuando toda la gente o las mayorías de las personas salen de vacaciones, ahí sí no podemos leerles nada, porque el ambiente se pone de tal manera tan negativo que es imposible que entiendan temas tan profundos como es la historia que está contando el maestro. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Que tengan excelente inicio de semana. Feliz lunes.